La unidad conocida como el Batallón de San Patricio tuvo sus orígenes antes que la guerra entre México y Estados Unidos fuese declarada, cuando las tropas del segundo país estaban en las cercanías del río Bravo. Para el momento de las batallas de Palo Alto y Resaca de La Palma, mayo de 1846, ya había presente en las filas mexicanas un pequeño número de desertores del ejército estadounidense, conocido en ese momento como Legión de Extranjeros. Mientras el general Mariano Arista libraba estas dos batallas, el general Pedro Ampudia encabezaba el sitio de Fort Texas, un puesto fortificado estadounidense en lo que se consideraba territorio mexicano. En esta acción participaron 48 irlandeses con John Riley, sargento de la Armada de Estados Unidos, antes de desertar hacia Matamoros y comisionado como teniente por Ampudia en abril de aquel año. Todos estos hombres fueron concentrados en la unidad que popularmente ya era conocida como los Colorados o los San Patricios, a cargo de piezas de artillería. En este papel se distinguieron en la defensa de la ciudad de Monterrey. Con la caída de Monterrey, el ejército mexicano se reagrupó en San Luis Potosí, donde exhibieron un número cada vez mayor, llegando a ser cerca de 800 hombres. Allí se les dio la denominación oficial de Batallón de San Patricio, como unidad de artillería y la bandera que los distinguiría. En la batalla de la Angostura, febrero de 1847, el Batallón de San Patricio se hizo cargo de los cañones de mayor calibre del ejército mexicano, 18 y 24 libras, encuadrados en la división Lombardini. Nuevamente sobrepasaron sus deberes como artilleros y participaron en el ataque a una batería estadounidense a la que capturaron 2 piezas de 6 libras, mismas que seguirían usándose hasta la batalla de Padierna. La lucha en la Angostura costó la vida a cerca de un tercio de los San Patricios. Cuando Santana se dirigió a enfrentar el avance del general Winfield Scott, ordenó que el Batallón de San Patricio se reorganizara como un batallón de infantería, rebautizado como Legión Extranjera de Patricios, que en realidad agrupaba desertores con ascendencia de distintas naciones europeas, como polacos, alemanes, además de irlandeses. Además de las penas que imponía el ejército estadounidense a la deserción, Scott hizo saber su intención de ahorcar a todos los desertores que cayeran en sus manos, lo que probablemente solo sirvió para que estos hombres pelearan con aún mayor ahínco, incluso amenazando a sus compañeros de armas mexicanos con atacarlos si se retiraban durante la batalla de Cerro Gordo. Se relata que la unidad se formó como consecuencia de los severos castigos sufridos por soldados católicos, especialmente irlandeses, debido a la desconfianza que los mandos militares norteamericanos tenían en contra de ellos, ya que por motivos religiosos los consideraban más cercanos a Roma que a Washington, y por lo tanto más afines a la causa de los mexicanos, que en el fondo compartían su misma religión. A estos castigos se añadía que, en efecto, estos soldados sí se identificaron con la causa mexicana al reflexionar lo injusta que era la invasión contra México, sintiéndose hermandados en ideología religiosa con el pueblo invadido, y dándose cuenta que los estadounidenses estaban agrediendo a México en su cultura y creencias, así como los ingleses lo habían hecho con los irlandeses. Además, el ejército de México reclutaba activamente soldados católicos del ejército estadounidense y ofrecía importantes concesiones de tierras a quienes abandonaran el ejército de Estados Unidos en favor de México. Para su última participación en la guerra, la batalla de Churubusco, que fue en agosto de 1847, los San Patricios eran apenas 2 centenares de hombres. Mientras los batallones más veteranos combatían en la batalla de Padierna el mismo día, los de San Patricio eran la única unidad con experiencia en combate en su posición. Los otros batallones, Independencia y Bravos, eran unidades de la Guardia Nacional sin historial de combate. Así los irlandeses se batieron en la cabeza de puente a medio kilómetro del convento, convertido en reducto de Churubusco. Cuando se terminaron las municiones, la lucha se volvió cuerpo a cuerpo y finalmente el comandante general Anaya rindió la posición. Este enfrentamiento dejó muertos o prisioneros a cerca del 60% de los miembros del batallón de San Patricio. Los restantes se replegaron a la Ciudad de México y de allí el gobierno los envió a Querétaro. Los prisioneros fueron juzgados por tribunales militares estadounidenses y 49 fueron ejecutados. 1 fue fusilado, 30 fueron ahorcados en Tacubaya, al oeste de la capital mexicana, y 18 en San Ángel, al sur. La orden de que fueran ejecutados en cuanto la bandera estadounidense sustituyera a la mexicana en el reducto del castillo de Chapultepec, un gesto meramente dramático. La orden fue dada por el coronel William Harney. Con el fin de la guerra, muchos miembros del batallón de San Patricio volvieron a sus países de origen o se asentaron en México. John Riley,
Murió a finales de agosto de 1850 y fue enterrado en Veracruz el 31 de agosto de ese año, con el nombre de Juan Raleigh, el mismo con el que se hallaba inscrito en los archivos del ejército mexicano. Ese mismo año, el ejército mexicano tomó la decisión de disolver el batallón. La trayectoria de la gran mayoría se perdió en el tiempo, pero no así su brillante carrera en las filas mexicanas, ya que como muestra de agradecimiento a los integrantes del batallón de San Patricio que se unieron al ejército mexicano, actualmente existe una calle en los alrededores del exconvento de Churubusco, en ese entonces convento de Santa María de Churubusco, llamada Mártires Irlandeses. Cada año se realiza en ese lugar un pequeño concierto de gaitas por los descendientes del batallón de San Patricio. El batallón es conmemorado en 2 diferentes días en México. El primero, el 12 de septiembre, el aniversario de las ejecuciones, y el segundo, el 17 de marzo, Día de San Patricio. El 29 de abril de 1999, el Congreso de la Unión declaró a los combatientes civiles y militares de la guerra de la invasión estadounidense como beneméritos de la patria. Por gratitud y por afecto, los mexicanos debemos recordar siempre y rendir homenaje a los héroes del batallón de San Patricio, irlandeses de corazón mexicano.